Regresamos aquí en Pensar Economía con Ricardo. Vamos a encarar hoy al gigante de aquí de la región, lo que está pasando con Brasil y algunas medidas económicas que se han tomado en estos últimos tiempos. Tenemos que estar atentos. Más que atentos con Brasil porque es el principal socio comercial y está muy vivo todavía el recuerdo, a pesar de que pasaron muchos años, de la devaluación. Ahora viendo un poco la presentación, hay que ver, en el año de enero del 99 fue cuando se devaluó Brasil, y acá dice una especie de ¿qué pasaría si devaluó Brasil? Una especie de títulos de prensa, devaluó Brasil, Dilma ordenó la medida ante los impactos de la crisis mundial. Hay mucho temor sobre una devaluación. En principio no debería haber un temor desde el punto de vista técnico, o sea, por lo menos técnicamente no estamos en la misma situación que el año 99. ¿Por qué? Porque en ese momento acá en Uruguay y en Brasil había una especie de régimen cambiario, de banda cambiaria. Hoy por hoy, tanto en Brasil como en Uruguay hay una flotación del dólar, una flotación lo que se llama sucia, porque intervienen los bancos centrales, pero el dólar puede subir o bajar. Cuando en la crisis financiera del año 2008, el dólar aquí en Uruguay estuvo 24 pesos, y cuando en Brasil estuvo más de 2.50, 2.60 reales. Entonces, técnicamente, o sea, desde el punto de vista de una devaluación, que el gobierno pudiera decir una devaluación, en Brasil, como fue el año 99, no se podría dar porque partamos de la base que ahora hay una flotación del tipo de cambio, que eso hace a los países más flexibles a la hora de shocks externos. Eso es por una parte, ¿no? O sea, que ese cuco de la devaluación no debería ser tal en el sentido de una devaluación estricta. Pero vamos a ver, porque hay que estar muy atentos. Brasil es el principal socio comercial de Uruguay, representa más del 20% de las exportaciones. En el caso del trigo, y básicamente el trigo, cebada, malteada, en algunos momentos arroz, ha sido el principal destino del país. Y la suba entre enero y agosto de este año se ha subido un poco más de 17% en este año la suba de las exportaciones uruguayas a ese país. Y obviamente estamos muy pendientes. Mujica lo dijo, Uruguay va al estribo de Brasil y Uruguay ha tenido algún tipo de medida o algún tipo de acciones, creo que muy inteligentes de este gobierno en cuanto a hacer los deberes correctamente con Brasil. Te digo, por ejemplo, el caso del ingreso de pollos, que durante muchos años estuvo prohibido en Brasil, lo que es la televisión digital, adoptar la norma que estaba impulsando Brasil. Son medidas que tomó el gobierno uruguayo para no ser castigado de una vez por Brasil. En un momento Brasil tomó en cuenta eso y desde el punto de vista comercial no ha castigado a Uruguay como otras veces. Como vemos claramente, el dólar, esto es desde el comienzo, o sea, el punto de partida es enero. El dólar en Brasil y azul en Uruguay. Enero de 2010. Eso es la variación del dólar, tomando el mismo punto de partida en Brasil y Uruguay. Como vemos, sigue muy pegado lo que pasa en Uruguay a lo que pasa en Brasil. Uno ve un movimiento del tipo de cambio en Brasil y lo ve casi el mismo día o un día después en Uruguay. Por ejemplo, en los últimos días, tras unas medidas vinculadas a la suba, a la baja en la tasa de interés en Brasil y a la incertidumbre muy fuerte en la economía mundial, en Brasil subió el dólar a 1,65, 1,66 llegó a estar. En Uruguay el comportamiento fue similar. Uruguay sigue a Brasil porque Uruguay está muy alineado a lo que pase en Brasil. Brasil ha sido, como dijimos varias veces en Pensar Economía, un refugio de competitividad para Uruguay. Es el país con el que Uruguay ha ganado más en competitividad o es más competitivo, básicamente por el tipo de cambio. Ahí, como vemos en la línea azul, es el índice de competitividad a nivel global, o sea, el índice de tipo de cambio real, lo que toma la evolución del dólar y la inflación de Uruguay frente a los principales socios, lo que es la medición global desde julio del año 2008, hace 3 años, porque esto es la última información del Banco Central, es a julio de 2010, estamos hablando de una caída del orden de 16%. Eso respecto al promedio de todo el mundo. En el caso de Brasil, la caída fue de solamente 7,3%, la mitad. Se ha perdido competitividad, pero menos que frente a los demás países del mundo, o sea que Uruguay tiene que estar muy alineado a lo que haga Brasil. A pesar de esta ventaja, en lo que tiene que ver con la competitividad de Uruguay en términos de tipo de cambio real frente a Brasil, el comercio con Brasil, los últimos años, estoy poniendo el año 97, ¿no? Lo que está arriba, claro, lo que está arriba del centro de la gráfica es cuando Uruguay tuvo superávit comercial con Brasil. Y si vemos hoy seguimos comprando más a Brasil de lo que ellos nos compran a nosotros. A pesar que para nosotros es casi la quinta parte, o más de la quinta parte de las exportaciones, en el caso de ellos venden más acá y venden mucho más productos industrializados, por ejemplo, lo que es vehículos, lo que es otro tipo de productos industriales son muy fuertes. Y ahí vemos, desde el año 2003 al año 2009, un
un gran déficit comercial con Brasil, un pequeño repunte en el año 2010 y ya en los primeros 7 meses, que es la información que hay oficial en Brasil, de nuevo hay un déficit comercial con Brasil. Brasil, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? A nivel mundial hay una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar con las economías más desarrolladas, Estados Unidos, Europa, y algunos países como Brasil, China, han tomado medidas como para moderar la economía. Veían que se estaba recalentando la economía, son países con un mercado interno muy fuerte y del crecimiento se estaba yendo de las manos y eso estaba pegando sobre los precios. La semana pasada el Banco Central de Brasil tomó una medida que sorprendió al mercado. Bajó la tasa de interés de referencia, lo que se llama la Selic, de 12,5% a 12%. Igual es una de las tasas más altas del mundo y bueno, obviamente sigue siendo muy negocio entrar con dinero en Brasil porque vos pedís plata prestada. No vos, digo, un inversor ni yo, pero pedís plata prestada en Estados Unidos a una tasa de interés cero y vas a Brasil y colocás a por lo menos 12%. Se está haciendo una ganancia de casi 12% en una operación financiera. Solo con ese movimiento. Solamente con ese movimiento. Igual el Banco Central de Brasil ha puesto trabas al ingreso de capital especulativo y empezó con una baja en la tasa de interés de referencia que fue el 31 de agosto. Nadie, no se lo esperaba el mercado y es una medida de decir, estamos cuidándonos de la crisis mundial, queremos impulsar el crecimiento. ¿Por qué impulsar el crecimiento? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Brasil? Acá estamos viendo las proyecciones que toman los analistas, que en Brasil el Banco Central le encuesta semanalmente a un grupo de analistas y operadores. En la primera dos columnas, en rojo es el PBI, la proyección del PBI, y la columna azul es la proyección de inflación. Eso fue a fin del 2010. Se preveía un crecimiento del PBI de 4,5% y una inflación que superara apenas el 5,2% para el año 2011. La segunda tanda, mitad de 2011, la segunda medición, que mitad de 2011, vemos que ya el crecimiento está en 4% la proyección y se sube a más de 6% la inflación esperada para el año 2011 y ya en la última medición, que fue la del lunes 5 de septiembre, ya se ve una proyección de inflación de 6,38% y menos crecimiento, ya 3,67%. O sea, es un escenario a tener en cuenta. No es bueno, baja el crecimiento y sube la inflación. Es un escenario no deseable. En el caso de Brasil no estamos hablando de que estemos en un problema. El propio gobierno brasileño tomó medidas justamente para moderar el crecimiento porque veía que podía tener más peligros desde el punto de vista de lo que era la inflación. Ahora vamos a ver un poco qué está pasando en Uruguay, qué está pasando en Brasil. A ver, similitudes, a ver si Uruguay está siguiendo o no a Brasil en términos macroeconómicos. Brasil hace pocas semanas anunció un pequeño ajuste fiscal. No estamos hablando de un ajuste fiscal muy importante, estamos hablando de aumentar el superávit primario fiscal. El superávit primario es como en una casa, antes de pagar los intereses de la tarjeta o los intereses de la deuda, ¿cuánto te sobra? Si te sobra, ¿no? Claro. En el caso de Brasil, ese superávit primario fue aumentado en 10.000 millones de reales, son más de 5.000 millones de dólares. Y bueno, dijeron, vamos a tratar de poner las cosas en orden, acortar gastos y aprontarnos ante una crisis mundial que por ahora no tiene vicios hay mucho temor de que haya una doble recesión, de lo que pasó en el 2008 se repita en 2011 y 2012. Eso por primera parte. Una medida desde el punto de vista fiscal por parte del gobierno de Dilma Rousseff. En política monetaria lo que pasó fue una caída en la tasa de interés de referencia, que en Brasil es mucho más automático porque Brasil es una economía mucho menos dolarizada que en Uruguay. Acá se manejan muchas cosas, buena parte de las transacciones en dólares. En Brasil la gente se mueve en reales y la economía se mueve en reales. O sea, cuando vos subís la tasa de interés, estimulás el ahorro y de alguna manera tratás de frenar el consumo, porque haces las tasas de interés más atractivas. Ahora en este momento lo que está pasando en Brasil es decir, bueno, vamos a empezar a bajar la tasa de interés para que la economía tampoco se venga demasiado abajo. Y obviamente la inflación sigue siendo un problema en Brasil, porque Brasil no se puede dar el lujo de tener inflación alta. Recordemos que desde los dos gobiernos de Lula y lo que va del gobierno de Dilma Rousseff han tenido un crecimiento muy importante en la cantidad de gente que sacaron de la pobreza. Muchas veces desde el punto de vista, la pobreza se mide, como dijimos acá, desde un punto de vista técnico. La gente que tiene tanto dinero y puede consumir tantos productos puede salir de la pobreza. Y el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma Rousseff han sacado millones de personas de la pobreza en Brasil con una inflación baja y suba de ingresos. No se pueden dar el lujo de que la inflación se le dispare. En Uruguay, por ahora, el manejo fiscal, y eso es lo que preocupa a los analistas, todavía no se ven que el gobierno vaya a hacer algún tipo de medida desde el punto de vista fiscal. Incluso se va a hacer las medidas que dijimos acá en Empezar la Economía de aliviar la tasa del IVA. Esto va a ser probablemente sobre el segundo semestre del año 2012. Y desde el punto de vista monetario, no se puede bajar la tasa de interés porque eso tiene un efecto sobre la moneda que podría tener a su vez efectos sobre la inflación, una inflación que todavía está sobre lo que es el objetivo del gobierno. Me parece que lo que piensan los analistas es que Brasil tomó de la delantera y el gobierno uruguayo debería ver si puede tomar algunas acciones, por lo menos que lo pongan a tiro con Brasil. Querramos o no,
tenemos que seguir pegados a Brasil. Estamos en el estribo de Brasil y no podemos desalinearnos con Brasil, porque obviamente es el principal socio comercial, lo va a seguir siendo por muchísimos años. Ricardo, gracias. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía con más temas de actualidad.